Bienvenidos hermanos a esta transmisión en vivo. Hoy tenemos la maravillosa oportunidad de aprender algo totalmente nuevo de parte de Dios. Nuestra actitud de hoy determinará si podemos escuchar, comprender e inclusive si aplicamos la palabra de Dios. Se dice que todos estamos dispuestos a aprender, pero no todos estamos dispuestos a escuchar. Hoy te animo a que tengas la disposición de tener esa actitud de enseñanza. Y también te animo a que puedas escuchar completamente lo que hoy Dios tiene para ti. Dios te hable y te ministre en esta predicación. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El Señor te bendiga abundantemente. Qué gusto y qué bendición poder estar aquí contigo para compartir un estudio más de la palabra de nuestro querido Dios. El día de hoy vamos a leer la carta de Romanos capítulo 12, versículo 6. Dice así: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Vamos a orar. Amado Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo esté con nosotros, que sea usted trayendo esta revelación, esta iluminación de este pasaje, de esta escritura, que sea usted el que hable a nuestros corazones y que sea usted trayendo una palabra de bendición, de crecimiento y de edificación para todos los que nos están escuchando. Amén. Si tú no te has suscrito a nuestro canal, yo te invito a que lo hagas y no te pierdas ninguno de los estudios, porque el día de hoy vamos a iniciar un estudio nuevo. Vamos a iniciar con un listado nuevo de dones. Yo sé que ya les he compartido anteriormente sobre el don de profecía, pero esta vez lo voy a hacer desde la cita de Romanos capítulo 12, versículo 6. Anteriormente había compartido desde la carta de los Corintios. Esta vez Romanos nos da cosas interesantes y que hay que prestar atención sobre este don en específico. Dice así: el don de profecía úsese conforme a la medida de la fe. En todo Romanos 12, 6 y 7, Pablo da un listado que si tú comparas Primera de Corintios con la carta de los Efesios, es un listado diferente de dones, pero el de profecía coincide y se repite tanto en Efesios como en Primera de Corintios 12, y también aquí en Romanos 12 aparece el don de profecía. Lo único que vamos a hacer es ver los detalles que implica este don. Ya les había comentado que el don de profecía lleva a la persona a dar, a comunicar un mensaje por inspiración de Dios. Este mensaje va dirigido a la iglesia, a un grupo específico de la iglesia o a una persona en particular de una congregación, es decir, a lo individual. Y no hay que descartar lo que dice Primera de Corintios 12, 12, que dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Por qué te estoy leyendo otra vez Primera de Corintios y íbamos a hablar de Romanos 12? Bueno, porque hay que recordar que somos un cuerpo en Cristo. Cada uno de nosotros es una parte de ese cuerpo y el cuerpo de Cristo está vivo. Es decir, nosotros como cuerpo de Cristo estamos en un cuerpo vivo. Y nosotros tenemos estas operaciones, estas funciones y estos dones se nos dieron para operar en este cuerpo, para que nosotros podamos hacer esta obra en el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿quiénes somos el cuerpo de Cristo? Para empezar, si tú crees, si tú tienes fe en que el Señor Jesús hace más de 2000 años, siendo Dios, vino a esta tierra y llevó una vida perfecta. Y con decir una vida perfecta, no me refiero a una vida que tú creas que es perfecta para ti. Me refiero a que el Señor Jesús tuvo una vida donde no cometió pecados. A eso me refiero con una vida perfecta. Y aunque no cometió pecados, Él en obediencia al Padre y en amor a cada uno de nosotros,
Él permitió que se le clavara en la cruz del Calvario. Él lo permitió y entregó ahí en esa cruz su vida. Él se puso en ese lugar de muerte que nos tocaba pagar a nosotros, porque nosotros sí cometemos pecados. Entonces Él tomó ese lugar, Él pagó ese precio que era la muerte, Él pagó por nuestros pecados y resucitó con poder al tercer día. Está sentado a la diestra del Padre y de nuevo vendrá con poder y con gloria por todos los que le estamos esperando, por todos los que creemos en que Él va a venir por nosotros. Si tú tienes fe en esto que te acabo de platicar, no en tus obras, si tú confías que la obra del Señor Jesús es perfecta, es única y es todo lo que necesitas para tener salvación, que no necesitas añadirle tus obras, entonces tú tienes no solamente fe, sino que tienes salvación y vida eterna, y tú eres parte del cuerpo de Cristo. Y entonces estos dones de este listado de Romanos 12:6, que son los que vamos a empezar a estudiar, estos dones también son para ti, y es importante que los busques en oración y que sea el Espíritu el que traiga esa respuesta para darte los dones que a Él le place. Entonces, este mensaje es para el cuerpo de Cristo. El mensaje va a contener, como ya les había comentado, una situación presente. Te pueden dar una palabra profética referente a algo que te está pasando en la actualidad, o también puede ser respecto a un acontecimiento futuro. Porque recordemos que la palabra profecía significa predecir o proclamar. Y predecir y proclamar implican tiempo futuro. Pero no descartemos que también se puede tratar de una situación actual para ti. Ahora, debemos de entender que si tú tienes este don de profecía, voy a usar un ejemplo que estoy casi segura que muchos tenemos. Muchos tenemos un correo, Gmail, algunos tenemos todavía el de Hotmail. Tienen a lo mejor redes, Facebook, Instagram. Y bueno, ¿qué es lo que te quiero decir? Todas estas redes tienen un apartado de bandeja de mensajes. Y cuando te llega un mensaje, algunas aplicaciones te dicen, tienes un mensaje nuevo. Algunas más modernas te dicen, tienes un mensaje nuevo de fulanito de tal. ¿Y qué es lo que pasa? Que ese mensaje es para ti. Entonces, cuando tú abres tu correo, pues lees el mensaje que fue enviado para ti. Pero cuando tú tienes el don de profecía, Dios te envía un mensaje que muchas veces no va a ser para ti. O sea, si tú tienes el don de profecía, sí, Dios te puede mandar mensajes. Pero también, y muchas veces, este don es para la edificación de la iglesia. Entonces, cuando a ti te llega un mensaje de Dios, no es para que lo sepas tú y ya. No es para que lo sepas y te pongas a orar. Es para que tú des el mensaje a la persona inmediatamente. Porque la Biblia nos cuenta en el libro de Jonás un ejemplo de alguien que no dio el mensaje inmediatamente. Recordemos la historia de Jonás. Jonás Dios le dice, ve y predica a Nínive. Ve y declárales esta palabra, Nínive va a ser destruida. Y Jonás, ¿qué dijo? Ahí nos vemos, yo no voy para Nínive. Sabemos que a Jonás se lo tragó un pez, estuvo 3 días ahí, y hasta después de esa experiencia, yo no sé qué se sentirá eso, hasta después de ese momento él va a Nínive a decir el mensaje que ya le había llegado. Es decir, él tuvo el mensaje, lo leyó, lo supo y no hizo lo que tenía que hacer. No fue inmediatamente a dar ese mensaje, a dar esa palabra profética al pueblo. Entonces, si tú tienes este don, es importante que lo estés usando y que estés dando los mensajes. Yo he escuchado muchas personas que dudan. Y aquí es importante que cada uno de nosotros tenga bien claro qué dones les ha dado el Padre. Porque si a ti te ha dado el don y a veces sientes una palabra de Dios, pero tú dudas y dices, es que no sé si sea mi carne, es que no sé si sea verdad. Yo he recibido palabras tiempo después y me han dicho, es que yo ya había sentido que ibas a ser bendecida de esta manera, pero yo tenía la duda.
Y yo dije, me lo hubiera dado. Pero de todas maneras, gloria a Dios, porque el Señor envió a alguien más. Entonces, sí me ha pasado que hay personas que dudan porque no saben o no se les ha confirmado que tienen este don. Entonces, es importante que nosotros estemos dando los mensajes porque es un mensaje de proclamación y es la proclamación de la voluntad de Dios o de una advertencia de Dios o algo que va a traer consolación o corrección, dependiendo el caso. Ahora, el don de profecía, este don de Romanos 12:6, igual no hay que confundirlo con el ministerio del profeta que viene en Efesios, en la carta de los Efesios 4:11. Vamos a hacer otra vez una distinción de los niveles que hay en cuanto a la profecía. Primeramente, encontramos que hay un manto profético. En primer libro de Samuel, capítulo 10, encontramos este ejemplo. Vamos para allá. Dice así: después de esto llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. El manto profético se refiere a que cuando hay, en este ejemplo, una compañía de profetas, al rey Saúl se le da la oportunidad de que este manto profético lo alcance y él también profetizó en este momento de su vida y nada más. Entonces, cuando hay un manto profético, que puede ser, como nos dice aquí la palabra, por la presencia de un profeta, de una compañía de profetas, o incluso puede ser que el Espíritu Santo se mueva en medio de la alabanza y de la adoración, es cuando viene este manto profético y únicamente en ese momento alguien que no tiene el don puede dar una profecía. Eso es el manto profético y eso puede alcanzar a cualquier persona. No hay algo que tú tengas que hacer para que te alcance, sino que es Dios quien soberanamente lo hace. Ahora, el don de profecía que da el Espíritu Santo y que revisé la vez pasada en 1 Corintios capítulo 12, es cuando el Espíritu Santo te da este carisma, te da este regalo para ministrar palabra profética. Dice así: al otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, etcétera, etcétera. Este es un don que el Espíritu Santo te da. Este don que estamos leyendo en Romanos 12:6 dice que se ha usado de acuerdo a la proporción de fe que le ha sido otorgada al creyente. Una forma de llamar a cada uno de estos dones que se enlistan en Romanos 12 son operaciones. Les llaman dones operacionales porque son para servir a la iglesia, para que cada uno de nosotros tenga claro cuál es su operación, cuál es su función en el cuerpo de Cristo. Y finalmente, Efesios 4:11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Este es muy diferente y desde mi punto de vista es el más amplio, porque quien tiene el ministerio de profeta prácticamente se la pasa profetizando. Es decir, él tiene la función dentro de la iglesia de ser una atalaya para la iglesia, de prevenir con la predicción, con su profecía y dar dirección. Incluso puede estar muy del lado del pastor o los pastores. ¿Por qué? Porque él es su ministerio, es su función, es su llamado dentro de la iglesia. Bueno, aclarado este punto, que no se confunda, continuamos con el listado de Romanos 12:6, el don de la profecía. Dice: úsese conforme a la medida de la fe. Si alguien
se atreve a profetizar sin fe, es como si estuviera dando una palabra de su corazón. Anteriormente les compartía que es importante que entendamos que la profecía es algo que Dios te inspira, que Dios pone en tu corazón, que tú no conocías, que viene a ti. No es algo que tú ves a la persona y tú juzgas. La palabra podemos encontrar que dice juzgad con justo juicio. Está bien, si quieres juzgad con justo juicio, pero eso no quiere decir que a partir de un juicio justo tú des una palabra profética, para nada. Si tú estás viendo a la persona, a su parecer, a lo que conoces, a lo que sabes, la historia que sabes, o inclusive a los chismes que se dicen de esa persona, y quieres dar una palabra, eso no es profecía. Eso es lo que tú piensas, eso es tu juicio o prejuicio acerca de determinada situación. Las personas que tenemos el don de profecía, de verdad es algo que el Señor pone en tu corazón, pone en tu mente, pone visiones y tú puedes entender lo que está pasando en esta visión. Cuando tú tienes una visión de parte de Dios, son cosas que tampoco son tu imaginación. Son cosas que de repente digo, yo no sé por qué estoy viendo esto, pero lo estoy viendo y lo estoy entendiendo y entiendo que es una palabra de Dios. Por eso es importante conocer el don, porque si yo tengo visiones y son visiones que en determinado momento me puedan llegar a espantar o que pueda yo no entenderlas, entonces me voy a quedar, como les decía hace rato, con muchos mensajes en mi bandeja de entrada que no pude enviar a las personas que realmente les tocaba. Porque el que tiene el don de profecía es como el cartero. Recibe el mensaje, recibe la carta y tiene que ir a repartir la carta a quien le corresponde, con una responsabilidad muy grande de orar y de meditar que esta palabra es de parte de Dios y de que vamos a dar una palabra que no esté contaminada por nuestra carne. Yo creo que es importante que recordemos que engañoso y perverso es el corazón. Y que conozcas tu corazón y conozcas tu carne, que sepas diferenciar cuándo es tu carne. Para mí es muy importante no dar una palabra contaminada, no decimos los mexicanos, no agregarle de mi cosecha, porque puede que demos una palabra torcida, que una parte es verdad, una parte es de parte de Dios y nosotros le agregamos de nuestra cosecha. Es importante que nosotros tengamos limpio nuestro corazón, que nosotros estemos orando por esa palabra que se nos da y que no estemos añadiendo más. Úsese conforme a la medida de la fe. Entonces, para que tú estés activando este don, es importante que tú estés leyendo la palabra de Dios. Sabemos que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, no estar leyendo la palabra de Dios, pues no va a haber muchos mensajes. Yo he conocido personas que dicen, es que yo ya leí la palabra completa, ¿ya? ¿Cuántas veces? Una. Y pues ya no la quiero volver a leer porque pues ya la leí una vez. O sea, la palabra de Dios no es como los libros de literatura, que probablemente los leemos una vez y no los volvemos a leer. Yo puedo decir, ay, sí, ya leí a tal autor una vez. No me dedico a dar clases de literatura como para estarlos leyendo a cada rato. Pero sí tengo libros de psicología que he leído muchas veces, porque sí he dado esas clases. Entonces, la palabra de Dios es para nosotros, aunque no seas maestro de la escuelita dominical o aunque no te toque predicar, la palabra de Dios es para ti. Y es importante que la leamos todos los días. Y si tú tienes este don, es importante que la leas para que tu don pueda operar, para que tu fe pueda crecer. Si no, ¿de dónde va a salir la palabra si no estás leyendo la porción que el Señor quiere hablar para ti? Es importante tener tiempo de oración. El Señor responde la oración. Nuestra oración es el medio para comunicarnos con Dios.
Entonces, si tú tienes el don y no estás orando, no sé cómo va a llegar el mensaje. Muchas de las veces en las que Dios pone una palabra en mi corazón es cuando estoy orando por la persona. Yo estoy orando por la persona, incluso a veces es por la petición específica que la persona pidió, o sea, no es lo que yo quiera orar. Una persona tiene una necesidad, estoy orando por esa petición y entonces el Señor pone una visión que a veces no tiene nada que ver con la oración o con la petición de esta persona, o a veces sí. Entonces, por eso es importante la oración. No esperes que todo llegue sin que tú estés haciendo la parte que te toca. Ahora, les decía, vamos a estudiar el don de profecía con esta porción de Romanos 6 y está muy interesante. A lo mejor dicen, bueno, ya vimos el don de profecía, ya sabemos que es una predicción, una proclamación, pero es importante ver lo que nos enseña el Señor en esta porción. Para empezar, la palabra profecía que se encuentra en esta porción de Romanos proviene del griego, que en español se traduce como profeteia, que significa profecía, predicción o proclamación de un consejo de Dios. La palabra conforme a la medida de la fe, la palabra conforme viene del griego, que en español se produce katá. Y katá significa partícula de acuerdo a, acerca, con el cual va unido, abajo, hacia abajo, a la manera de y según. Es decir, esta palabra de conforme, esta palabra katá, nos está indicando una distribución y una intensidad de algo. Continuamos. Si el de profecía, si el de profeteia, úsese katá a la medida de la fe. La medida en griego, en español se traduce como analogía. Y analogía quiere decir proporción. En un griego clásico quiere decir la relación correcta, la congruencia o la concordancia existente. ¿Qué quiere decir esto? Se los voy a leer como se diría ya traduciendo literal los vocablos griegos. Si el de profeteia, úsese katá a la analogía de la fe. Es decir, si el de predicción, úsese de acuerdo a la partícula de la fe. O si el de proclamación, úsese conforme a la congruencia de la fe. Se oye diferente, ¿no? Y es importante estudiarlo así porque el Señor nos está diciendo algo importante aquí, que cada uno de nosotros tiene una medida de fe. Y les decía anteriormente, tu fe crece por el oír la palabra de Dios. Qué padre que has aceptado el evangelio, qué padre que tú crees que el Señor murió por tus pecados y resucitó al tercer día. Pero si tu fe se queda ahí en la salvación, pues bueno, no vas a tener una fe que vaya más allá y que puedas vivir una vida de fe, una vida con fe. Cada que tengas una situación laboral, de salud, en cualquier situación, no vas a poder echar de la fe, porque no vas a tener conocimiento. Te vas a quedar con el poco conocimiento que tengas en ese momento. Entonces, yo les puedo decir que cada año que estudio la palabra de Dios, digo, bueno, pues ¿cómo leí el año pasado? Y les voy a decir por qué, porque encuentro una porción que digo, wow, aquí dice esto. Y entonces digo, pues ¿cómo la leí el año pasado? ¿Por qué no me di cuenta de esto antes? ¿Por qué? Porque el Señor está hablando a tu vida en ese momento con esa palabra. Yo siempre me he preguntado, desde que nació mi hijo, el Señor me dio una palabra en Deuteronomio. Y dije, ¿por qué no la había entendido antes así? Porque no me la había dado el Señor. Porque no era para mí en ese momento. Y porque el Señor me dio esa palabra en ese momento para sostenerme. Me dio esa palabra para alimentarme. Me dio esa palabra para tener fe en lo que Él ya me había regalado. Tu lectura y tu oración son indispensables. Entonces,
Con esto que les estoy compartiendo, de que la palabra profeteia y la palabra conforme, que es katá y es de acuerdo a, o una partícula de la medida, que es analogía y que es la proporción de la fe, nos está diciendo que realmente el discurso profético debe proceder de una visión con fe. Es decir, cuando tú vas a proclamar, cuando tú vas a dar el mensaje, es un acto de fe, es un acto de tu fe. No sé si se han preguntado por qué hay personas que profetizan 15 minutos y por qué hay personas que profetizan una palabra. Dios te bendiga, Dios te ama. Porque la fe, fíjense, la fe de una palabra, de una persona que profetiza 15 minutos. Yo conozco personas que profetizan 15, 20 minutos y digo, ay Dios mío, grábenla por favor, porque se me va a ir algo. Por la fe de esta persona y por el ministerio, es una profeta. Pero esa es la medida de la fe. Si tú tienes este don y dices, bueno, algún día Dios me va a usar para dar mensajes proféticos, pero entonces viene la visión a ti y no das más allá, tiene que ver con tu fe. ¿A dónde te lleva tu fe? ¿Cuál es esa proporción de fe? ¿Cómo estás alimentando tú esa fe? Matemáticamente, analogía significa una proporción aritmética o geométrica. Entonces, la medida de fe es esa proporción aritmética o geométrica que Dios ha puesto en ese creyente. Dios da la profecía en relación directa a la proporción de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no le va a dar una profecía grande, por decir algo matemático, en respecto a un tamaño, a alguien que no ha cultivado su fe, a alguien que su fe está chiquita. ¿Por qué? Porque no lo va a poder soportar, no va a poder dar el mensaje completo. Su fe no le va a dar para eso. Su fe lo va a detener. Si su fe es pequeña, si su proporción de fe es pequeña y la palabra es algo sobrenatural, no va a dar. Entonces Dios va a dar la profecía de acuerdo a nuestra medida de la fe. Y si tú eres alguien que se interesa en las cosas espirituales y has tenido este don, te lo declararon, te impusieron manos, está confirmadísimo que tienes el don, pero consideras que no has avanzado, que ya te chutaste el estudio pasado del don de profecía y no viste mejoría en tu don, bueno, tiene que ver entonces tu fe. Tal vez tu fe no está creciendo, tal vez tu fe está limitada porque no estás teniendo una fe que está basada en la palabra de Dios. La palabra fe aquí en esta proporción es la dotación extraordinaria que Dios le está otorgando a cada creyente. La palabra fe aquí usada viene del griego, que traducido al español es pistis, y habla de persuasión, de credibilidad, de convicción, confianza para salvación, constancia y fidelidad. Normalmente la palabra fe se utiliza para denotar una extraordinaria confianza en Dios. Aquí nos está hablando de una convicción también y de una constancia. ¿Qué es lo que no es el don de profecía? Como les comentaba anteriormente, el don de profecía no es una enseñanza. Esto es una enseñanza, esto es un estudio. Esto no es una profecía. El don de profecía no es una adivinación, no es lo que yo discierno, no es lo que yo pienso, no es lo que yo imagino ni supongo. Cuando tú estás tratando de hacerlo, tú estás buscando adivinar. Si, por ejemplo, tú tienes hijos y vienen tus hijos contigo a contarte algo que pasó y tú dudas y quieres adivinar qué es lo que realmente pasó, por qué está llorando o algo así, estás tratando de adivinar, ¿qué te pasó? ¿Qué te duele? Mi hijo no habla, entonces alguien diría, tengo que estar adivinando. No,
algo que hay que hacer es como explorar, indagar. Estoy investigando, no estoy adivinando por qué llora mi hijo, estoy indagando por qué llora mi hijo. El pañal no es, comida no quiere. Y si de plano sigue llorando, pues veo y lo encuero a ver si tiene algo, si le picó algo. Pero implica indagar. A veces solamente quiero que lo cargue porque no quiere estar en el piso. Entonces cuando yo lo cargo dije, querías brazos. A veces llora y cuando es en la noche a veces está dormido y digo, ¿por qué llora si está dormido? Bueno, hay que indagar, pero es diferente a adivinar. Adivinar tiene la intención de que tú estás preguntando y estás tratando de dar con qué es lo que está pasando. Eso sí es una adivinación y eso no es una profecía. Otra cosa que no es una profecía y que sí lo he visto que lo hacen pasar por profecía tiene que ver con leer una porción de las Escrituras. Cuando alguien pasa y da una porción, un versículo, un salmo, un proverbio, cualquier pasaje que sea de las Escrituras y lo da, tiene que ver con una lectura de la palabra, pero he conocido personas que sí hacen esto como si fuera una profecía, o que a veces pasan y ni siquiera leen la palabra literal como dice, o sea, le agregan o le quitan o le cambian. Eso tampoco es una profecía. Y todo lo que tenga que ver con la intención de engañar, de manipular para un interés propio, un interés personal, tampoco es profecía. Y yo creo que aquí hay que prestar mucha atención, porque precisamente por estas cosas que no son profecía, muchas veces iglesias son contaminadas o la fe o los que no son creyentes no se quieren acercar a ningún tipo de iglesia porque dicen, es que ahí los manipulan, es que ahí los engañan y lo único que quieren es quitarles sus bienes. Si ustedes buscan en internet hay muchos ejemplos de personas que realmente no tenían una palabra, un mensaje de Dios y que utilizaron el púlpito, utilizaron el lugar que tienen de autoridad para pedir bienes materiales, para decir que sienten de parte de Dios, que todos pongan aquí en la charola, que todos pongan en la cesta las llaves del carro, las carteras, o sea, aquí en México te asaltan en el metro, en la ruta y hacen eso. Pásenme todos, saquen cada quien sus celulares, saquen sus carteras y la pistola aquí. Entonces digo, bueno, aquí es un poco más diplomático la situación. Pero me parece una grave por la persona que lo hace, ¿cómo se atreve, digo yo, a utilizar el nombre de Dios para pedir que le den? Y dos, pues hay gente que sí cae en el engaño, que sí cae en la mentira, en la manipulación. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Una profecía tampoco es, ya se los había comentado en el estudio anterior, una nueva revelación que no provenga de las Escrituras. ¿Cuántas sectas no han salido de una nueva revelación que un ángel le dio? De una nueva revelación que supuestamente Dios les dio. Y que se apartan de la escritura completa para crear un nuevo libro o para crear una nueva doctrina que no es sana y que no es bíblica. Eso no es una profecía. También es importante saber que la palabra profética nunca va a reemplazar tu lectura ni tu oración. La palabra profética no va a reemplazar las escrituras, es decir, no puedes vivir esperando a que el profeta venga a darte una palabra. No puedes estar esperando que el profeta de tu congregación venga a dar respuesta a tu oración. Tu deber es continuar tu vida leyendo, orando, congregándote, ayunando. Y si el Señor quiere usar al profeta para darte una respuesta, pues adelante. Yo la verdad cuando entré a la iglesia yo quería que el profeta me diera palabra. Recuerdo que fui a un congreso y yo tenía una petición en mi corazón y yo quería la respuesta del profeta. El Señor no me la dio, pero gracias a Dios que aquí sigo y que aunque no se hizo como yo quería, porque pues no tenía ni idea de cómo funcionaba la profecía, pero yo creía que el profeta debía contestar mi petición. No, hermanos, la palabra profética no reemplaza tu devocional, tu tiempo de lectura, ni tu tiempo de oración.
Cuando venga una palabra profética, gózate en el Señor, recíbela, medítala, pero no va a reemplazar el que tú estés leyendo y orando. Ahora, les decía hace rato, vamos a hablar sobre este tema de qué hacer para evitar un engaño o una manipulación. El don, nos dice las Escrituras, debe ser operado y ejercido con reglas y con medidas que son bíblicas y que el apóstol Pablo dejó en la primera carta de los Corintios. Primera de los Corintios 14, 39 y 40 dice así: así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Pablo es el apóstol que dice que él quisiera que todos profetizáramos. Él le está exhortando a que sí se haga la profecía, que sí se dé esta palabra, pero dice que se haga con orden. ¿Cuál es ese orden? Ese orden ya lo había dado versículos anteriores en Primera de Corintios 14, 29 y 31, y dice así: asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Les había comentado que en mi congregación, los que tenemos el don de profecía, o incluso hay hermanas que tienen el ministerio de profeta, nos reunimos para orar por alguien. Normalmente mi hermana que tiene el ministerio pregunta quién tiene una palabra, quién tiene un sentir después de que terminamos la oración, y levantamos la mano quienes tengamos una palabra, una visión. Eso es un orden. Ella nos dice quién va a dar primero la palabra, y entonces vamos ordenados, vamos formados prácticamente para dar la palabra. Y me gozo en el Señor de darles este testimonio de que muchas veces es una confirmación. A mí me ha tocado ser a veces la primera que da la palabra, la segunda, la tercera, la última. Y entonces yo puedo decir, ay, yo también vi eso que tú viste, yo también tengo una palabra parecida a la que tú viste. Y me gozo porque recuerdo que había veces en las que decía, ay, creo que mi palabra no encaja en la palabra de los demás. Y fíjense lo que les estoy diciendo. A veces mi palabra yo sentía que no encajaba. Y yo me preguntaba, entonces mi palabra no está bien. Eso implica que yo estoy observando mi don. Y yo oré, Señor, pule mi don. Señor, que mi don sea una palabra verdadera de ti. Y para gloria y honra de Dios, hoy les puedo decir, eso fue hace 20,000 años cuando les decía que quería que el profeta contestara mis peticiones de oración. Ahora, gloria a Dios, puedo ver la congruencia que hay con mis demás hermanos que tienen el don cuando oramos por una persona. Y con esto les estoy explicando que hay un orden. Hay alguien que tiene el ministerio que va diciendo quién va a ir primero a dar la palabra. De esta manera, todos escuchamos, tanto los que también vamos a dar una palabra, como la persona que está recibiendo el mensaje. Ese es un orden. Y todos estamos profetizando, a nadie se nos está negando, pero todo lo estamos haciendo con un orden. Entonces, no se puede o no es correcto que todos hablen al mismo tiempo a dar la profecía y a ver cuál habla más fuerte. No, todo va decentemente y con orden. Y Primera de Tesalonicenses 5, 20, 21 dice: no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Aquí es importante meditar en cuál es tu actitud cuando recibes una palabra profética. ¿Cuál es tu actitud cuando hay personas que han orado por ti y que tienen una palabra y que te dicen que tienen un mensaje de Dios? ¿Cuál es tu actitud? Tu actitud es minimizarla. Ay, es esa hermana, es ese hermano. Y empiezas entonces a tener un menosprecio, una minimización hacia la palabra que Dios te está dando. Yo creo que es importante que meditemos en la palabra. También me voy a balconear otra vez. Recuerdo que una vez me dieron una palabra y yo creo que la pensé medio segundo y dije, no me checa. Porque a mí me habían dicho que teníamos que examinar la palabra y checar si era la palabra para mí.
pero yo la examiné rápidamente como si fuera computadora y como si la inteligencia artificial estuviera en mí, y dije que no era para mí. ¿Y cómo que sí era para mí? Porque después me volví a llegar por otro lado y me llegó más fuerte la palabra. Entonces, hermanos, deténgase, dedíquele tiempo a cuando le den una palabra, órela. Si la palabra no le gusta, bueno, ya detectó algo, no me gusta la palabra. ¿Por qué no me gusta? ¿Por qué me incomoda? ¿Por qué me enoja? ¿Por qué me frustra? Sí, hay palabras que pueden incomodarnos, que pueden frustrarnos o que pueden causarnos, no sé, cada quien sus angustias, ¿no? El punto es que tú medites y te des cuenta qué provoca en ti esa palabra. Ok, me está dando miedo, me está molestando. Bueno, óralo, examínate. La palabra dice, examínate a ti mismo. Examina qué hay en tu corazón cuando alguien te da una palabra incómoda, cuando alguien te da una palabra que te está diciendo que te muevas, que hagas algo, cuando alguien te da una palabra que pueda ser de corrección. Es decir, no esperes que todas las palabras sea Dios te va a bendecir y Dios te va a dar pronto esto y Dios va a conceder las peticiones de tu. O sea, no esperes decir solamente amén a las palabras que a ti te gustan, a las palabras que te endulzan el oído, las palabras que son de motivación. Si el don de profecía es para la consolación, si es para la edificación, si también el Señor va a dar palabras que te motiven. Yo te compartí hace rato la palabra que el Señor me dio en Deuteronomio. La palabra dice así que la tierra que pasas a poseer no es como la tierra de Egipto, donde sembrabas con tu pie y plantabas, que regabas con tu pie y plantabas tú solo. Decía que la tierra que pasas a poseer es tierra de montes y de vegas, tierra que bebe las aguas de la lluvia, del rocío de Dios. Entonces, para mí esa palabra tuvo que tener una interpretación. Y esa palabra fue de bendición, sí, hermano, fue de bendición. La verdad es que me sostuvo todo el embarazo, porque yo había tenido 2 abortos. Entonces, esta palabra a mí me sostuvo. Y es una palabra que vino del Señor a sostenerme y a darme esa fe. Pero no puedo decir solamente amén a las palabras que me sostienen. No puedo aceptar solamente las palabras que son de bendición. Recordemos que la profecía también es de corrección y exhortación. Entonces, lo que nos toca, digo, si el hermano ya hizo su chamba, recibió el mensaje, te lo da, ya hizo su parte de no contaminarlo con su carne y te lo da. Ahora la parte que te toca a ti tiene que ver con meditar en esa palabra, pasar tiempo, pensar en esa palabra y llevarla en oración. Ahora sí, si ya le dedicaste tiempo, si ya la meditaste, entonces sí, y aún así tú crees que la palabra no es de parte de Dios, porque también puede haberlas, también me han pasado, entonces no, la desechas y sigues buscando a Dios. La profecía debe ser juzgada para conocer que realmente es una inspiración divina. Entonces, de esta manera se puede juzgar. ¿Sigues teniendo inquietud sobre una palabra que se te dio? Puedes juzgar la profecía con la palabra de Dios o puedes acercarte a las autoridades de tu congregación, pastor, profetas de tu misma congregación, si tienen consejo de ancianos, puedes llevar la palabra para que te apoyen a juzgar esa palabra, sí se puede. Porque los que profetizamos, tenemos una comisión de dar ese mensaje de dirección, a la iglesia o a las personas, al pueblo de Dios. Entonces, ya para terminar, hermanos, es importante que nosotros estemos ejerciendo nuestros dones de acuerdo a la medida de nuestra fe, que estemos meditando en las palabras que hemos recibido de profecía. Si tú has recibido palabra de profecía, hermano, el Señor se acuerda de ti. Está siendo parte de ese cuerpo, ¿ok? Yo te invito a que medites en estas palabras, medites en esta enseñanza y sobre todo si tienes este don, puedas acercarte a quien ya tiene este don
de más tiempo, más maduro, o a quien tenga este ministerio, para que pueda darte a lo mejor un seguimiento al don que tú estás teniendo. Que tengas una excelente tarde, el Señor te bendice. Hermanos, nos dio mucho gusto estar con ustedes en esta transmisión en vivo. Te animo a que compartas esta transmisión con todos tus amigos y que comentes qué es lo que Dios hoy te habló. Te agradezco mucho que estés aquí el día de hoy y te animo a que sigas uniéndote a nuestras transmisiones en vivo.